Empezamos con el repaso para geometría. Dice, en la figura dada la medida del arco BC es 30 grados, del arco CD 80 y la medida del arco AD es 90 grados. Halla el ángulo exterior. Colocamos los datos entonces, tenemos que la medida del arco BC es 30 grados, del arco CD 80 grados y del arco AD 90 grados. Recordemos que una vuelta completa es 360, entonces tenemos 30 más 80, 110, 110 más 90, 200. Quiere decir que el arco AB mide 160, porque una vuelta completa es 360. Bien. Ahora, por definición del ángulo exterior, X es la medida del ángulo exterior. Va a resultar de la semidiferencia entre el arco mayor, en este caso 160, y el arco menor, 80. Semidiferencia, es decir, a esta diferencia entre 2, 160 menos 80, 80 entre 2, 40. Así tenemos que la medida del ángulo exterior es 40 grados. 2. Halla el valor de X de la figura. Ahora, recordemos que si de un punto exterior, en este caso este puntito, vamos a marcarlo bien, de este puntito, esta línea con esta otra son líneas tangentes a una misma circunferencia. Por propiedad, esas líneas son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces, si esto mide 13, este segmento también mide 13. Si esto es X, de igual manera, este segmento también mide X. Así tenemos que 13 más X nos tendría que dar 27. 13 más X igual a 27. De esto último resulta que X vale 14. 3. Halla el valor de X e Y. Podemos observar que 120 es un ángulo interior a la circunferencia. Entonces, al ser un ángulo interior a la circunferencia, será la semisuma de los arcos determinados por su lado y su prolongación. Tendríamos así que 120 va a ser igual a X más Y sobre 2. De esto último, esto pasa multiplicando, tendremos que 240 grados va a ser igual a X más Y. Después tenemos que 30 viene a ser un ángulo exterior. Como es ángulo exterior, tenemos que 30 va a ser la semidiferencia entre X e Y. X menos Y sobre 2. Este paso multiplicando, tendríamos que la diferencia entre X e Y es 60. Entonces, tomando en cuenta esta relación y esta última otra, establecemos lo siguiente. Tendríamos así que X más Y es igual a 240 y X menos Y igual a 60. Lo que vamos a hacer primero es sumar. X más X nos daría 2X. 240 más 60 nos da 300. De aquí se deduce pues que X vale 150. Pero si X vale 150, ¿cuánto tendría que ser Y para que sumado con X me dé 240? La única posibilidad es que Y sea 90. De esta manera hemos hallado los valores de X e Y. Recordemos, esto es por ángulo interior y esto es por ángulo exterior. Después sumamos ambas relaciones y obtenemos el valor de X. Y este valor reemplazamos ya sea en esta relación o en esta otra para hallar el valor de Y. Sigamos. 4. Dice, halla BE, halla BE si se sabe que AT es 16. Colocamos acá, 16. Y T es punto de tangencia. Bueno. Pero EB o BE como sea, es igual a 2 radios, porque si esto mide R, esto también mide R. Es decir, se nos pide hallar el valor del diámetro, R más R. Ahora, si trazamos el radio al punto de tangencia, a ver, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Bien,
pero este segmento también es el radio. Ahora, como este ángulo es 37 grados, quiere decir que el cateto que se opone a 37 corresponde a un lado que es como 3. Bien, es decir, R será como 3, es decir, 3K. Y el otro cateto es como 4K. Pero de esto último, K vale 4, porque 4 por 4 nos da 16. O sea, acá tenemos un triángulo rectángulo notable. El triángulo rectángulo notable 37 y 53. Bien, repito, el cateto que se opone a 37 es como 3, es decir, 3K. El que se opone al otro ángulo es como 4K, pero 4K es 16. De aquí resulta que K vale 4. Eso quiere decir que R, ponemos acá, por tanto, R vale 3 por 4, o sea, 12. Pero nos piden BE. Así tenemos que BE será 12 más 12, 24. Bien. 5. Halla X si AE mide 8. AE mide 8. Y BD mide 2. Recordemos que en este caso tenemos el radio perpendicular a la cuerda B. Cuando tenemos un radio perpendicular a una cuerda, lo que va a hacer este radio es bisecar a dicha cuerda. Es decir, AE mide 8, quiere decir que EB también mide 8. Bien. Ahora se nos pide hallar el valor de X, pero aquí tenemos un rectángulo. Ahora, ¿por qué es un rectángulo? Porque aquí, en el punto de tangencia, se forma un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90. Bien, entonces tenemos aquí un rectángulo. Luego tendríamos lo siguiente. Tendríamos que X tendría que ser igual a 8 más 2. Por tanto, X va a ser igual a 10. Solamente completando los valores. 6. ¿Cuál es el área de un uso esférico de 36 grados si pertenece a una esfera de 10 centímetros de radio? En el gráfico podemos observar qué cosa es un uso esférico. Un uso esférico es una porción de la superficie esférica limitada por un ángulo central. En este caso el ángulo central mide 36 grados. Y el área del uso esférico, vamos a completar bien esto, el área de la superficie de un uso esférico va a ser igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo sobre 90. Reemplazamos. Pi vale 10 al cuadrado por el ángulo que es 36 entre 90. Novena 4. Novena 10. 10 al cuadrado 100 entre 10, 10 por 4, 40. Tendríamos así que el área del uso esférico sería 40 pi centímetros cuadrados. 7. El área de una superficie esférica, el área de la superficie de una esfera mide 900 pi centímetros cuadrados. Halla el área del círculo mayor de la esfera. Bueno, recordemos, el área de una superficie esférica es igual, a ver, completamos acá, es igual a 4 pi r al cuadrado. Por dato, nos da 900 pi centímetros cuadrados, que es igual a 4 pi r cuadrado. Cancelamos pi, con pi se va, 964 nos daría 225 centímetros cuadrados, es igual a r cuadrado. El cuadrado se va a la izquierda como raíz, para así tener, vamos a cancelar acá, para así tener que el radio es 15 centímetros, porque raíz cuadrada de 225 es 15. Ahora se nos pide hallar el área del círculo máximo de la esfera. El círculo máximo de la esfera es un círculo de radio R, ese R que hemos encontrado. Y el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Bueno, como tenemos el radio 15, tendremos 15 al cuadrado. Al final, 15 al cuadrado 225 nos daría 225 pi centímetros cuadrados. Viene a ser el área del círculo mayor. Pintamos todo esto.
¿sí? Vayamos ahora al ejercicio número 8. Calcula el área de la superficie de una esfera si el área de su círculo máximo es 256 pi centímetros cuadrados. Por lo anterior sabemos que el área del círculo máximo, ahora vamos a completar acá, el área del círculo máximo es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, por dato, esto es 256 pi centímetros cuadrados. Tenemos pi por radio al cuadrado. Cancelamos pi. Pi con pi se va. El cuadrado se pasa a la izquierda como raíz. Raíz de 256, 16. 16 centímetros sería el valor para el radio. Bien. Continuamos. Ahora se nos pide hallar el área de la superficie de una esfera. Área de la superficie de una esfera es igual a 4 pi por el radio al cuadrado, pero el radio, bueno, vamos a colocar r cuadrado. 4 pi, pero el radio vale 16 al cuadrado. 16 al cuadrado es 256. 256 por 4 nos daría, a ver, 512, 1024. 1024 pi centímetros cuadrados. 9. Un almacén de forma semiesférica tiene una altura de 5 metros, como estamos viendo en el gráfico, y debe ser pintado internamente. Un pintor cobra 40 soles por pintar un metro cuadrado. ¿Cuánto será el costo por pintar todo el interior? Bueno, pintar todo el interior del almacén equivale a pintar la superficie de una semisfera de radio 5. Entonces primero calculamos el área a pintar. El área sería 4 pi por radio al cuadrado, pero esta es la fórmula para una esfera, como es la mitad sobre 2. Tendremos así 2 pi por el radio al cuadrado, pero el radio es 5. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50 pi metros cuadrados sería el área a pintar. Bien, lo dice cobra 40 soles por metro cuadrado, quiere decir acá, por tanto, el costo, ponemos costo como C, sería 40 por 50 pi, que es el valor del área. 4 por 5, 20, aumento los dos ceritos y al final nos va a cobrar 2000 pi soles. 2000 pi soles. ¿Sí? Nada más, 2000 pi soles. 10. Dada la siguiente gráfica, la circunferencia escrita es tangente a los lados del triángulo en los puntos dados. Calcula AF, vamos a completar acá. Calcula AF si AB mide 18, pero como todo AB mide 18, esta porción medirá 18 menos X. Ahora, como B es un punto exterior a la circunferencia, BF y BG son iguales, es decir, esto mide 18 menos X. Pero el dato dice que BC mide 22, eso quiere decir que GC mide 4 más X. ¿Por qué? Porque al sumar BG más GC nos tiene que dar 22. Y en efecto suma 22 porque las X se cancelan. Ahora, si GC mide 4 más X, aquí también mide 4 más X. Ahora, el dato es que AC mide 26. Eso quiere decir que acá, esto de acá tendría que ser 22 menos X. Porque al sumar este segmento con este otro nos da 26. Bueno, de igual manera, AF con este segmento miden lo mismo, ya que son tangentes de un punto exterior a la misma circunferencia. Entonces, como son iguales, colocamos acá. Por tanto, X va a ser igual a 22 menos X. Menos X se va a la izquierda sumando. 2X igual a 22. Eso quiere decir a su vez que X vale 11. Y esa sería la respuesta para el problema número 10. 11. Dice, en la figura halla BC, ¿dónde está BC? Halla BC, si AB mide 16,
y CD 12. Pero podemos notar que B es un punto exterior a la circunferencia, a esta de acá, a esta circunferencia de la derecha. Entonces de B trazo BA, es una tangente a dicha circunferencia, y BC también es otra tangente. Pero por dato, BA mide 16 y lo que se nos pide hallar es BC. Pero por propiedad, tanto BA como BC son iguales. Eso quiere decir a su vez que, por tanto, que BC mide 16 centímetros. 12. Si SR es tangente, tenemos acá SR es tangente y la medida del ángulo POR 120, vamos a cambiar color. Esto de acá mide, esto de acá mide 120. Si este ángulo mide 120, este de acá sería 60. Y como OR es un radio al punto de tangencia, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Tendríamos entonces el ángulo, el triángulo rectángulo 60 y acá sería 30. Pero como esto forma un ángulo llano, quiere decir que X tendría que ser 150, que es lo que le falta a 30 para 180. Haya el valor de X, 150. 13. Hay el área total de la semisfera. Ahora, recordemos, el área de una esfera, de la superficie esférica, es 4pi por r cuadrado, pero como esto es una semisfera, entre 2. Tendríamos así que la fórmula sería 2pi por radio al cuadrado, pero el radio es 4 al cuadrado. Tenemos así 4 al cuadrado, 16 por 2, 32 pi metros cuadrados sería el área total de la semiesfera. Recordemos, el área total de la esfera sería 4pi r cuadrado, pero como es la mitad, entre 2, así nos daría 2pi por r cuadrado, pero como r vale 4 al cuadrado 16, 16 por 2, 32 pi metros cuadrados. Y hasta aquí sería el repaso para geometría.